Habíamos trabajado la primera parte del plan del proyecto que tenía que ver con lo que era el alcance, eh, lo que eran los recursos y la comunicación, recursos humanos prácticamente y la comunicación. El día de hoy, en la segunda parte, vamos a ver lo que es tiempo, costo y calidad. Y en la tercera parte, lo que es el área del riesgo, el abastecimiento y la integración. Eh, Vamos a ver entonces que cuando hablamos de la administración del tiempo, esta parte es una de las partes importantes en el triángulo, digamos, de la administración de proyectos, y la administración del tiempo tiene que ver con lo que es la, el triángulo junto con el alcance y el costo, ¿verdad? Entonces el tiempo es bien, bien importante. Eh, el calcular el tiempo nos ayuda a evitar malos entendidos, confusiones, nos ayuda a preparar reportes, nos define con claridad quiénes son los responsables y sobre todo nos ayuda a asignar apropiadamente los recursos. Eh, para trabajar el tiempo hay, digamos, varias herramientas que en la administración de proyectos se han ido desarrollando, que sin embargo lo que es Project lo engloba prácticamente en una sola. Y lo primero serían las gráficas de Gantt, que fueron desarrolladas por Henry Gantt durante la Primera Guerra Mundial. Y aquí lo que se hace es que en un gráfico se coloca el tiempo, ¿verdad? En el eje horizontal, y sobre el eje vertical se estarían colocando las actividades. Eh, Luego tenemos el método de la ruta crítica. Esa fue desarrollada unos años más tarde por la compañía DuPont y Remington Rand. A esto se le denomina prácticamente la ruta crítica, y lo que hace es definir qué actividades son críticas, es decir, que si se atrasa una de ellas, prácticamente se atrasa todo el proyecto. Eh, la diferencia de CPM contra PERT es que CPM calcula tiempos ya conocidos, mientras que PERT utiliza tiempos probabilísticos. La otra técnica es PERT. Esa fue desarrollada en el 57 por la Marina de los Estados Unidos, eh, con la firma Bose, Allen y Hamilton. Algunas malas lenguas dicen que es una copia de CPM, un servicio de espionaje, pero bueno, aquí lo que se hace es calcular la duración de cada actividad en forma probabilística, estableciendo las duraciones, la duración más grande, la probable y la duración menor. Eh, Hay algunos términos que en alguna forma en formulación de proyectos ya habíamos visto. Definir lo que es la actividad prácticamente es la tarea, el elemento más pequeño del proyecto. Luego establecer cuánto dura el proyecto. Actividades predecesoras son las que deben determinarse antes de iniciar una actividad. La sucesora es la que va inmediatamente después de la actividad predecesora. Luego tenemos las holguras, que son colchones de tiempo que existen en las actividades no críticas. El diagrama de redes nos ayuda a ver gráficamente las actividades y los eventos, aunque ahora esto se trabaja fácilmente en Project, y los eventos, que son los puntos de inicio y determinación. El programa del proyecto lo que hace es desglosar los entregables de la WBS, colocándole la interrelación entre ellos, su secuencia a lo largo de la duración del proyecto y las fechas de inicio y determinación. Eh, el programa permite identificar las actividades críticas, es decir, las que
afectan directamente cada entregable y cada actividad. Hay tres conceptos importantes de recordar a la hora de administrar el tiempo. Tenemos el SBS, que es el desglose estructurado del programa, el desglose estructurado de costos, que es CBS, y la WBS, que prácticamente era el desglose estructurado del trabajo. Si lo resumimos, esto es alcance, esto es eh, prácticamente el costo y esto sería el tiempo, ¿verdad? El famoso triángulo, digamos, de la administración que prácticamente lo vemos reflejado en este tipo de gráficas. Aquí tenemos una WBS, aquí una CBS y aquí la SBS. Las partituras de los costos, las de, digamos, el tiempo y lo que es el trabajo. Este sería un programa, digamos, en forma tabular. Y aquí estamos trabajando con lo que es el entregable de la adaptación del edificio que tiene prácticamente estas grandes actividades, la APP, la Administración Profesional de Proyectos, el prediseño, el diseño, la construcción, ¿verdad? Y tenemos luego tenemos lo que es la parte de construcción que va a abarcar lo que es albañilería, acabados, instalaciones, mobiliario eh, y sistemas. Y esto va a tener sus subactividades y tiene los imprevistos. Observamos aquí está la duración en días y aquí tenemos las predecesoras para cada una de ellas. En esta actividad, digamos, las actividades que se van colocando en Project serían las de más profundidad. Prácticamente todas las que tienen aquí predecesoras son las actividades que en alguna forma están supeditadas a otra y son las actividades que están en más profundidad, digamos, dentro del sistema. Esto lo podemos desarrollar en Project. Este es un ejemplo. Vemos aquí que todas las que tienen predecesoras prácticamente están en azul, ¿verdad? Y las que están en negro son actividades que tienen adentro de ellas otro tipo de actividades, que es lo que se refleja prácticamente en el programa anterior, ¿verdad? Deben de conseguir Project. Ustedes, si tienen el Office 365, lo pueden descargar en Dream Spark del GES. Ahí pueden descargar el Project 2016, ¿verdad? Y pueden hacer esto mismo con el Project ¿verdad? Trabajando prácticamente esto prácticamente es un cronograma del trabajo. Luego, en la parte del costo, que es la segunda parte de administrar, tenemos que asegurar que el proyecto concluya dentro del presupuesto aprobado. Aquí las herramientas que se trabajan serían la estimación de costos, el presupuesto base y el programa de erogaciones. La estimación de costos es cuando nosotros calculamos el costo del proyecto que va a servir de base. En este momento todavía no está aprobado. Se trabaja una hoja de cálculo que tenga la WBS, la unidad, los precios unitarios y el importe, tal como nosotros lo vemos aquí en esta gráfica, ¿verdad? Aquí lo tenemos nosotros y aquí observamos el costo total y cada uno de los costos con sus porcentajes. Es decir que lo más grueso de esto es la parte de construcción, que tiene un 74%, ¿verdad? El diseño tiene casi un 5%,
La administración del proyecto anda cerca de un 10%. Normalmente la administración no debe sobrepasar un 10% y se está dejando aquí un imprevisto de un 9%. Normalmente se acostumbra a dejar entre 5 a 10% de imprevistos. Ahora, la información para este cuadro se va a obtener de varias fuentes. Puede ser información histórica, podría ser investigación de mercado, podrían ser cotizaciones que hagamos directamente o bases de datos que ya tengamos nosotros como administradores de proyectos. Luego tenemos que siempre es bueno colocar imprevistos. Lo que no se puede colocar son contingencias. Un imprevisto es algo que es a lo interno del proyecto. Una contingencia es fuera del proyecto. Una contingencia siempre debe de ser autorizada por el cliente y prácticamente debe de aumentar el costo del proyecto. En cambio, el imprevisto queda involucrado dentro del mismo proyecto. Luego tenemos lo que sería el presupuesto base. Esto tiende a confundirse con el estimado de costos. Son dos cosas distintas. El estimado de costos es cuando uno está juntando la información para saber cuánto van a costar las cosas. Mientras que el presupuesto base ya es el cuadro que está aprobado por el cliente. Normalmente uno lo pone en una gráfica también y lo coloca a lo largo del tiempo que va a durar el proyecto. Este es un ejemplo del presupuesto base. Se hace corresponder siempre con la WBS, eso es básico. Aquí está lo que se aprueba y se acostumbra a poner cuántos días va a durar. Esto debe de estar, si ustedes lo ven, prácticamente amarrado con el proyecto que habíamos hecho y luego debe de colocarse el inicio y el fin y prorratearlo a lo largo del tiempo que va a durar prácticamente el proyecto. Si ustedes ven, estamos arrancando el 28 de enero por acá y estamos terminando el 31 de agosto. El proyecto en general tiene un costo de 2.275.000 y acá nosotros podemos ver la gráfica de cómo esto va a ir ocurriendo a lo largo del tiempo. Luego, después de esto, tenemos que hacer un programa de erogaciones. En este, básicamente lo que se hace es colocar en qué momentos vamos a ir efectuando los pagos. Es decir, que el presupuesto base nos da la previsión y el traslado del dinero a la administración de proyectos. Y este que, si ustedes ven la gráfica, está un poco más desfasado. Está contra los tiempos en que nosotros prácticamente estaríamos acá, digamos, erogando el dinero, o sea, los compromisos de anticipos y el pago contra entregables. Bueno, luego de eso tenemos la administración de la calidad. Para administrar la calidad, tenemos que definir lo que es el grado de la calidad, que a veces tiende a confundirse, digamos, ¿verdad? El grado es la categoría o rango otorgado a entidades que poseen el mismo uso funcional, pero diferente requerimiento de calidad. Por ejemplo, nosotros podemos tener dos puertas, una sólida y una hueca, ¿verdad? Eh, nosotros podríamos pensar que la puerta de tambor es de menor calidad y no, lo que se está pidiendo es un diferente eh, grado de calidad, ¿verdad? Ahora, puede darse el caso que una puerta de tambor sea de muy buena calidad y que una sólida sea de mala calidad, pero la diferencia está entre los requerimientos o los grados de calidad. Eh, tenemos que para trabajar la calidad, tenemos que pensar en la satisfacción del cliente. Hay que hacer previsión y prácticamente la administración tiene una responsabilidad importante.
debemos de establecer precedentes y esto nos van a servir para documentar el criterio mínimo de aceptación, ¿verdad? Para eso se hacen los famosos Ishikawa, los diagramas causa-efecto, de donde vamos a sacar la lista de verificación. El Ishikawa lo que trabaja son los causales y subcausales secundarios, o sea, los secundarios, para ver el efecto general de calidad. Por ejemplo, si hablamos de los muebles que vamos a comprar para, digamos, amueblar la adaptación del edificio, ¿verdad? Tenemos que pensar en causales como el diseño, la selección del mobiliario, la entrega, las instalaciones, para medir la calidad del mobiliario, o sea, las estaciones de trabajo. Los criterios de aceptación son estos, ¿verdad? Son estaciones no menores a 2.25. Deberíamos de tenerlas 100% instaladas, una garantía mínimo de 3 años, con sillería ergonómica que esté a tiempo y dentro del presupuesto. Si nosotros observamos, ahí vamos a tener algunas causales de calidad para el diseño, para la selección del mobiliario, para la entrega y la instalación. Esto se traduce en un cuadro que nos va a servir para verificar. Prácticamente las subcausales están acá. Se coloca una columna para la programación de revisión, lo que es el estatus a la hora de revisar, la fecha de revisión y quién prácticamente lo está revisando. Esa sería la segunda parte del proyecto. O sea, aquí vimos tiempo, costo y calidad. Ustedes, dentro de sus actividades, van a tener que realizar en Project su programa. Tienen que hacer el cuadro de estimado de costos, el presupuesto, el programa de erogaciones y en calidad el Ishikawa y las listas de verificación para el proyecto que están trabajando. Bueno, no sé, vamos a hacer un alto aquí. Tenemos 10 minutos para algunas preguntas o si todo está claro, pues continuamos, ¿verdad? Dejo abierto el espacio por si alguien de ustedes quisiera realizar alguna pregunta antes de pasar a la tercera parte del proyecto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Te saluda Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Mucho gusto. Igualmente, yo tengo una duda ahí cuando mostró lo del GAN, las actividades predecesoras, ¿por qué tienen, por ejemplo, había una que tenía 2 cc más un porcentaje? Ok, las actividades normalmente se dan fin-comienzo. Voy a regresar ahí. Las actividades normalmente se dan fin-comienzo. Cuando tienes, si digamos nosotros no le ponemos nada, así como en la 3, la actividad va a finalizar la 3 e inicia la 4. Si le ponemos comienzo, quiere decir que la actividad 3 arranca junto con la 2. O sea, CC quiere decir comienzo. Dependiendo del proyecto que usted tiene, le coloca CC o si no se le coloca star SS. Luego, o sea, 4cc más 80%, si usted lo ve acá, lo que está indicando es que arrancan comienzo, pero con un desfase de un 80%. O sea, está un 80% adelante del comienzo del anterior. ¿Ok? Espero que eso aclare sus dudas. Sí, gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ahí en las listas de verificación de calidad, las fechas que se pongan tienen que coincidir dentro de la planificación del proyecto. Así ¿O es. cómo se...? Sí, ¿verdad? Tiene que Ah, coincidir contra la planificación según se vaya
efectuando cada una de las actividades y tiene que amarrarse contra el programa. Ah, ok, gracias. Ok, bueno, continuamos con lo que es la tercera parte del proyecto, del plan del proyecto, y acá vamos a trabajar lo que es riesgo, abastecimientos y lo que es integración. Aquí hay algunas herramientas que también hay que desarrollar. Hablando del riesgo, lo que buscamos en el plan, en la administración del riesgo, es reducir la posible repercusión negativa de los riesgos, y lo que tenemos que buscar son prácticamente los puntos en donde podría existir mayor riesgo para poder hacer un plan del manejo de esos riesgos, o sea, anticiparnos al posible riesgo que pueda haber. Para eso primero hay que hacer un mapa de riesgos, ¿verdad? Entonces hay que incluir los riesgos identificados, qué oportunidades tenemos por aprovechar, la cuantificación o evaluación de los riesgos y la definición de amenazas y oportunidades. Con esto, digamos, para principiar a desarrollar prácticamente esta primera herramienta, lo que vamos a hacer es que con el apoyo de expertos hacemos un mapa mental para identificar los riesgos y las probables oportunidades que podamos tener en nuestro proyecto. Vamos a asignarle a cada riesgo un valor que va a ir de 1 a 5 en la función de la probabilidad que tenga que suceda. 1 sería poco probable, 5 es muy probable, y luego a cada riesgo le vamos a dar también un 1 del 1 al 5 en función del impacto que tendrían en caso de presentarse. 1 es bajo impacto y 5 es alto impacto. Luego multiplicamos por cada riesgo la probabilidad del impacto, ¿verdad? Uh, por la probabilidad por el impacto, y las que tengan el mayor puntaje, ¿verdad? Con eso elaboramos la matriz de administración de riesgos. Aquí hay un mapa mental para lo que es la parte de construcción, y vamos a ver los riesgos en la parte de construcción, en prediseño y en diseño. Por ejemplo, en la entrega de mobiliario tardía podría ser uno de los riesgos en la construcción. Soluciones de diseño sin planos podría ser otra. Entrega de equipo tardío otra. No capitalizar descuentos en la compra de equipo y atraso en construcción de oficinas. La probabilidad es el primer número y prácticamente el impacto sería el segundo número, ¿verdad? Entonces tenemos que la de mayor, digamos, probabilidad de impacto sería esta, que tendría 25, no capitalizar descuento, entrega de equipo tardío. En el prediseño, retraso en permisos, y en diseño tendríamos edificios sin capacidad suficiente de servicios, interferencia en servicios y solución de diseño fuera de presupuestos. Esto nos va a llevar a prácticamente desarrollar la matriz de administración de riesgos, y estaríamos tomando prácticamente las que tienen el mayor número, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar las que tienen 25 y las que tienen 20, ¿verdad? De 20 para arriba son las que tienen más impacto y más probabilidad, potenciadas las dos. Entonces, vamos a trabajar con lo que es la no capitalización del descuento. Sería una de las de mayor riesgo. Solución de diseño fuera de presupuesto sería otro, y la entrega tardía de equipos sería otro. Ahora, esto podríamos nosotros tener posibles soluciones
las posibles soluciones que se manejan, digamos, en la administración es evitarlo, o sea, eliminar la causa. Podría ser reducirlo, ¿verdad? Tomar medidas para hacerlo más pequeño, ¿verdad? Asumirlo, o sea, aceptar las consecuencias del riesgo en caso de que ocurra. Eh, también otra acción o posible respuesta es transferirlo, compartir los riesgos con otros mediante contratos, fianzas y seguros. Y lo otro es obtener mayor información, hacer pruebas y simulacros para poder predecir resultados. Esto nos lleva a que la matriz de administración del riesgo nos indique el riesgo, ¿verdad? Las posibles acciones que vamos eh, eh, a tomar, ¿verdad? El plan de acción y quién sería el responsable a la hora de manejar el riesgo. Esta es una matriz de administración de riesgo, ustedes pueden verlo ya despacio en su material. Puede existir un plan A y un plan B como posibles respuestas y eso nos va a llevar a los planes de acción. Digamos, esa es la primera parte, lo que es la administración del riesgo. Luego tenemos la administración de los abastecimientos. Esto conlleva a optimizar, digamos, la adquisición de todos los bienes y servicios y nos permite que si vamos a contratar diferentes paquetes de trabajo de acuerdo a la WBS, pues nos veamos cómo van a ir sucediendo los contratos. Tenemos que pensar cuántos contratos vamos a hacer. Hay distintos tipos de contratos. Por ejemplo, hay uno en donde el contrato es uno solo. El proyecto se contrata llave en mano, es decir, que un solo proveedor hace todo y nos lo entrega. O podríamos contratar por separado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir transfiriendo riesgos administrativos a una empresa especializada en administración de proyectos, por ejemplo, y se van haciendo contrataciones por separado. Estas son las dos opciones, llave en mano o administración por contratos por separado. Pueden haber diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, pueden haber contratos a un precio fijo o a precio variable. En el precio fijo, normalmente puede haber una mayor ganancia para el contratante, pero va a tener mayor riesgo. El cliente no, o nosotros no tendríamos mucho riesgo, pero esto implica que nos podría costar un poco más, ¿verdad? Generalmente este tipo de contratos se usa cuando tenemos suficiente información que nos va a permitir negociar un buen precio fijo. En el caso del precio variable, pues lo que deberíamos ir haciendo es que el precio puede variar y se van poniendo incentivos por ahorros en presupuestos. Ahora, formas de pago, o sea, los contratos, ¿cómo podemos irlo pagando? ¿Verdad? Podríamos establecer la forma de pago con base en los entregables o en función del porcentaje de avance o en función a los recursos ejercidos por el proveedor durante el periodo de pago. Lo mejor es ir contratando con entregables. Se da un anticipo y cuando la empresa entrega cada entregable, pues se le va pagando, ¿verdad? Ahí se asume menos riesgo por parte nuestra y el proveedor puede predeterminar su flujo con mayor seguridad. Desde luego, esto se puede hacer con empresas que tengan algún capital de trabajo que les permita, digamos, ir variando, digamos, su forma de los costos a lo largo del proyecto. Muy bien. Tenemos que desarrollar una matriz de abastecimientos. Esta es una matriz de abastecimientos que en la parte de abajo
no se lee muy bien, ustedes la tienen muy bien desarrollada en su material, ahí lo pueden revisar. Entonces hacemos los diferentes rubros, por ejemplo, eh, aquí vamos poniendo los diferentes proveedores, por ejemplo, alguien se va a cargar de la gerencia del proyecto si lo subcontratamos, la parte de arquitectura, la parte de paquetes de obra civil, los acabados, la parte electromecánica, lo que es mobiliarios y lo que es sistemas. Esto se amarra contra la WBS. En la parte de abajo se establece el tipo de contrato, cómo se va a pagar, cuál es el costo, digamos, de cada uno de ellos. Esta sería una matriz de abastecimientos. Nos permite tener un mapa que nos permite ver qué tenemos que contratar. Esta simbología azul significa que cada uno de ellos sería un contrato por separado y el costo total de cada uno de los, digamos, de los diferentes tipos de proveedores lo tenemos aquí abajo. Luego, hay que establecer una matriz de roles y funciones. No hay que confundir esta matriz de roles y funciones con la que tuvimos en la parte de recursos humanos. Esta es una matriz de roles y funciones para prácticamente todos los proveedores, ¿verdad? Si ustedes ven, esto se casa contra el cuadro que teníamos aquí anteriormente, ¿verdad? Contra la matriz de abastecimientos. Cada uno de estos paquetes, aquí ya le damos cómo va a participar cada quien dentro de la administración del proyecto. Como les digo, no confundan esta con la de recursos humanos. Esta también es con personal, pero sería con los proveedores externos. Aquí continúa la matriz de roles y funciones, ¿verdad? En la parte, ahí estaba prediseño, diseño, aquí ya va la parte de construcción. Luego, por último, tenemos lo que es la administración de la integración. La integración lo componen en primer lugar el desarrollo del plan del proyecto, o sea, la integración tiene que ver con que se desarrolle todo el plan con las 9 áreas y algo bien importante es que aquí se va a ir teniendo un sistema de control de cambios que corresponde a todas las contingencias, porque lo que son imprevistos está metido dentro del presupuesto, pero siempre van a haber cambios y esto prácticamente serían las contingencias. Y luego vamos a, en la parte de integración, llevar un separado que serían las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. No hay evidencia de un solo proyecto que se haya hecho exactamente como el plan original. Siempre hay cambios, el cliente puede pedir algún cambio, puede haber alguna contingencia y entonces debemos de llevar un control adecuado para que no haya confusión ni conflictos a la hora de trabajar el proyecto. ¿Cómo podríamos llevar un control de cambios? Para llevar un control de cambios, primero tiene que haber una solicitud del cambio, una justificación. Esta se presenta al gerente del proyecto y debe incluir qué partida de la WBS afecta, por qué se está haciendo el cambio, cuál va a ser el efecto en el tiempo, o sea, en el programa, la nueva fecha de terminación y cómo va a afectar el presupuesto y el alcance original. Esta solicitud y la justificación la revisa el gerente y su equipo y ellos la aprueban y evalúan el impacto en el alcance, el tiempo, el costo, la calidad y el riesgo. Se presenta luego la solicitud al patrocinador para que el cliente lo autorice.
Y tenemos que, si los cambios son por condiciones inesperadas, afectan imprevistos, y si no, pues se pide un nuevo aumento del presupuesto. ¿Qué incluye entonces el sistema de control de cambio? Incluye la solicitud del cambio, la justificación, la autorización, la relación de cambios y la actualización de documentos afectados. Este es un formato de una solicitud de cambio. Ahí se pidió que se cambiaran los muebles sanitarios a una mejor marca, se está poniendo una nueva cotización y el importe neto va a ser de 4.926. Esto lo está solicitando el cliente. Como solo es un cambio, digamos, en las especificaciones de los muebles, no afecta el programa, no hay nueva fecha de terminación. Y ahí vemos qué cuenta y qué subcuenta está afectando, en qué fecha se solicita, y abajo debe tener la autorización del gerente y luego la autorización del cliente. Debemos de llevar una relación de cambios en donde debemos de poner la cuenta, el estatus, la razón del cambio. Aquí abajo están los motivos por los cuales pueden solicitarse el cambio. Una descripción del cambio. Tenemos que poner si está afectando positivamente o si hay una reducción. Por ejemplo, en el caso del cambio de los servicios sanitarios, los nuevos cuestan 7.326, pero teníamos un costo de 2.400. Entonces, el efecto neto va a ser 4.926. Ese sería el efecto que prácticamente tendríamos en el presupuesto, ¿verdad? Luego vemos el efecto en el tiempo, el efecto en planos. Siempre es importante ir actualizando planos e indicar en cuál número de planos estaría. Por último, hay que llevar un control de las lecciones aprendidas. Esto nos va a ayudar a aprender de los errores o de los logros. Estas lecciones aprendidas deberían de llevar criterios de búsqueda, cuál fue la situación, cuáles fueron las consecuencias, cómo fue la evaluación, y debemos de responder, bueno, ya con la experiencia esta, ¿qué haríamos diferente y cómo lo resolvimos? Aquí hay un ejemplo, el criterio de búsqueda, cuál fue el problema, ¿verdad? El arquitecto resultó haciendo un proyecto 50% más caro que el presupuesto que se tenía. Las consecuencias fue que no se autorizó el diseño, se pidió un ajuste. Esto hizo que se retrasara la ingeniería, ¿verdad? Y luego dice, con el conocimiento que ahora tengo, ¿qué haríamos diferentes? Entonces estableceríamos un modelo de costos con el arquitecto, o sea, se debería hacer una reunión previa con él y contarle cuál es el presupuesto que tenemos. Se resolvió negociando un costo considerable con el arquitecto para que él ajustara el diseño y que quedara dentro del presupuesto. Bueno, prácticamente esta sería la tercera parte del plan, ¿verdad? Y es lo que teníamos para el día de hoy, ¿verdad? La segunda parte era tiempo, costo y calidad. Y esta tercera parte es riesgo, abastecimiento e integración. Muy bien, con esta unidad estamos concluyendo el plan del proyecto, que prácticamente nos va a servir para la parte de ejecución y luego el control, que lo vamos a estar amarrando la semana entrante con la ejecución, control y cierre del proyecto. Muy bien, yo hasta aquí termino con mi exposición y espero comentarios, preguntas.
Ok, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? De mi parte, todo está claro, doctor. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Ya tienen calificadas las tareas de la primera semana, las 2 tareas y el foro para que lo revisen. Por favor, vean las observaciones que se pusieron y pues adelante con esta segunda semana y entregar sus actividades el día domingo para prepararnos para la tercera semana y final. En la tercera semana vamos a hacer una compilación de todo lo que se ha ido construyendo y se va a presentar ya todo compilado en un capítulo que le vamos a llamar la administración de proyectos. Esto, digamos, debería llevar como antecedentes el capítulo de evaluación y el de formulación que desarrollamos en los cursos anteriores. Si alguien tomó un proyecto que no fue del curso anterior, pues lo que deberíamos de hacer es colocar los antecedentes y tenemos también la semana entrante el examen final de este curso. Muy bien, si no hay ninguna pregunta adicional, pues concluimos acá y estamos comunicándonos para la siguiente semana. Nuevamente quienes se conectaron pues van a tener un punto extra el día de hoy. ¿Okay? Gracias, Gracias, doctor. gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos la Feliz próxima noche. semana. La videoconferencia la vamos a tener día martes a las 8:30 de la noche, porque en la universidad hay feriado día miércoles. Entonces anoten por ahí día martes 8:30 de la noche. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias y con esto concluimos. Feliz noche.